Bien, entonces, hoy formalmente iniciamos la tercera parte con el segundo concepto general de introducción a la astrobiología. Y hoy comenzamos con el punto 3. Química. ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? El estudio de la materia y sus transformaciones. Nos interesa la materia. Pues sí, no, astrobiología, no es materia, es unidad de enseñanza-aprendizaje. Materia y... A ver. Sus propiedades, pero sobre todo su transformación. Hasta ahorita habíamos hablado de la naturaleza física de la naturaleza. Naturaleza física de la naturaleza. Y, por ejemplo, traigo aquí un pedazo de papel. Es papel. ¿Qué pasa si le hago así? Sigue siendo papel. Si lo hago así, sigue siendo papel. Solamente está cambiando su forma. Son cambios físicos. Si yo hago esto, me acusan de piromaníaco. ¿Esto que está aquí es papel? No, ya sé. Bueno. Y cada vez es negro. ¿Es papel? Y se fijan cómo se va haciendo. Parece así como que brujería. Esto que está cayendo es papel. Eso que se pone como negro, medio grisáceo. ¿Qué es? Yo lo que sé es que no es papel. Y ya para acabar con esto, no sé. ¿Serían cómo se sería eso? Transformando, dejando de ser papel. ¿Qué es? Esto negro. Ay. Ceniza. Ceniza. John Dalton, a principios del siglo XIX, siempre se olvida qué año fue, a pesar de que tengo ahí el libro en digital. Fue por ahí de 1809, no pasa tanto año, cerca de 1809, publicó lo que ahora llamamos la teoría atómica. Donde dice que toda la materia en el universo está formada por cosas elementales que no pueden ser más simples, es lo más simple que puede haber de la materia, lo más que se puede reducir, no porque la corte en pedazos, no sé si la corte en pedazos, el último pedazo que ya no podría cortar, y luego se llama, viene del griego, tomé es cortar, el prefijo a significa negación, no cortable. La materia no se podría cortar o reducir más en su tamaño. La materia estaría formada por cosas elementales que ya no pueden reducirse más.
Ese fue el postulado de John Dalton a principios del siglo XIX. Toda la materia está formada por átomos, por partículas no reducibles, no cortables. Y cada sustancia distinta existente en el universo va a estar formada por esas partículas. Por ejemplo, el papel, ya lo tiré por allá. El papel que se ve blanco en realidad está formado por estas cosas negras. El papel que se ve blanco está formado por estas cosas negras. ¿De qué fumó Dalton? Esas cosas negras, o esa cosa negra, eso. ¿Qué más salía qué más se veía cuando estaba quemando el papel? Humo. Incluso si lo conoce la gente, el negro de humo. Si ustedes ponen un pedazo de vidrio arriba de donde está saliendo el humo, ¿qué pasa con el vidrio? Se pone negro del humo. Y que algunos llamamos ceniza, otros le llaman carbón. Bueno, hay un átomo, según Dalton, que forma el carbón, que es el carbono. El carbono es un elemento atómico. Yo, al quemar el papel, lo reduje a su mínimo tamaño sus componentes. En realidad también, híjole, necesitaría yo aquí un pedazo de vidrio, pero no traje un pedazo de vidrio. Los lentes. No, no son de vidrio, son de policarbonato. Los cubos también deben ser de policarbonato. ¿No sabías? Todos los días se prende algo nuevo. Esto háganlo en casa. En estos días que amanecen fríos, vayan a la cocina de su casa, lleguen al horno, fíjense a la ventana del horno y préndanlo. En cuanto prende la flama del gas del horno, fíjense en la ventana que es de vidrio. Ese es de vidrio, no es de policarbonato. Y muy probablemente vean que se forma como vapor de agua. Apaguen el horno, porque si no, entonces el agua se va a evaporar y se va a salir. Pero van a poder ver que se forma agua adentro, en la pared interna del vidrio de la ventana del horno. ¿De dónde salió esa agua? Del ambiente. Es más, yo lo puedo hacer con este encendedor. Si tuviera aquí algún material de vidrio frío, ¿sí? Aquí lo que hay que es adentro gas. Esto sería de la parte anterior del curso, física. ¿Qué es? Es un líquido, no es un gas, es un líquido. Cuando abro la válvula, ¿por qué no se derrama el líquido? Está presurizado. Porque se transforma de líquido a gas, el diagrama de fases. Aquí adentro está esta sustancia comprimida bajo presión y entonces se encuentra en estado o fase líquida. En cuanto abro la válvula, disminuye la presión y cambia de líquido a gas. Es una transformación física, un cambio físico descrito en el diagrama de fases. Por diferencia, al cambiar la presión en la cual la sustancia está dentro a la que está aquí afuera. ¿Cuál es la presión aquí afuera? ¿De cuánto es la presión aquí afuera? Una atmósfera. Aquí adentro es un poquito mayor. Y hace que esta cosa no sea gas, sino líquido. Esta cosa que está aquí adentro es propano. N-propano.
Y el propano, cuando lo pongo en presencia de oxígeno del aire, y le pongo algo, un estímulo, esto produce luz, calor, y lo mismo que se ve adentro del horno. Agua, bueno, lo voy a poner no así, porque ya me adelanté, ya me anticipé. Agua. ¿Y qué más? Lo pueden hacer también con una vela. Una vela está formada por parafina. La parafina más oxígeno del aire y un estímulo va a producir luz, calor, y si ustedes ponen un pedazo de vidrio arriba de la vela, ¿qué se va a formar? Humo negro de humo. Negro de humo. Así le hacían le hacía mi abuelita para ver los eclipses de sol. Ahumaban vidrios. ¿Y si Como funciona? no vendían los cine. ¿Sí funciona? Sí, no es muy recomendable, pero sí. Es más recomendable usar el vidrio de soldador. Más carbón. Y si me fijo y lo hago cuando el vidrio está frío, lo primero que se va a formar en el vidrio también es vapor de agua. Ah, caray, la vela, la parafina de la vela me da más información. Este de aquí es este de acá. Este mismo. El carbón. Entonces, ¿la parafina qué es? ¿De qué está hecha? Debe estar hecha de carbono. Esta debe tener carbono más el oxígeno, carbono C, oxígeno O, me da agua, hidrion en griego, H. Si yo consigo agua y le pongo, consigo una pila de un voltaje decente, no una de 1.5 volts, no una doble A, ni triple A. Tampoco lo luchaba a decir los de la triple A. Una pila de 9 volts, por ejemplo, o de mayor voltaje, y le pongo unos alambres y los meto a los polos de la pila al agua, voy a ver que de los alambres salen burbujitas. Sale algún gas. El agua se está evaporando, se está ebulliendo, está transformándose en gas o vapor. Si yo capturo ese gas que sale de cada uno de los alambres conectados a la pila, los atrapo en un par de tubos de ensayo, lo puedo hacer. Y claro, si los dejo así, los dejo boca abajo los tubos, los saco del agua y les pongo, van a hacer ¡puf! Van a sacar una flama azulosa cada uno de los dos, con una pequeña diferencia, cada una de ellas. Se obtienen dos gases diferentes que son inflamables, se pueden hacer fuego. Y tengo que ser con cuidado para que sea solamente fuego, no una explosión. Uno de ellos es del agua, más voltaje, salen los gases. Uno es oxígeno y el otro es hidrógeno. Son dos elementos básicos atómicos que forman el agua. Si yo los mido, y eso lo hicieron los químicos en el siglo XVIII, ya existían las pilas. Volta hizo su pila en el siglo XVIII también, a principios del siglo XVIII, sí. Volta hizo su pila en el siglo XVIII. Entonces pudieron descubrir estos dos gases y los midieron, los pesaron. Gente como Lavoisier
¿sí? Y encontraron que finalmente hay una proporción de 2 a 1. 2 cantidades de hidrógeno por cada cantidad de oxígeno. Y fue así como se supo que el agua está formada por 2 cosas, hidrógeno y oxígeno, en esas proporciones, y a esto le llamamos la fórmula del agua. Así es como se supo. No fue magia, no fue iluminación divina, fue cortar y separar. Cortar o romper, lisis, separar, análisis. El análisis es romper las cosas en pedazos para ver de qué son los pedazos. Sí, los niños son analíticos cuando rompen las cosas en la casa. Va la mamá a regañar al niño: no me regañes, estoy haciendo un análisis. Puede ser científico. ¿Okay? Bien, entonces, en el siglo XIX fue cuando se descubrió que la materia está formada por elementos atómicos que se juntan para formar compuestos. El agua es un compuesto. La parafina es un compuesto formada por carbono, y si hay agua, también hidrógeno. Carbono, hidrógeno en proporciones diferentes. Cuando lo hago con el encendedor o en el gas de la estufa, obtengo lo mismo, también está formado por carbono e hidrógeno. De aquí, de este carbono, de este hidrógeno, salen el agua y el carbono en forma de dióxido de carbono. Todo lo que tenga carbono, cuando se oxida en presencia de oxígeno, por supuesto, va a formar este tipo de compuestos. Hay otros remanentes, como puede ser monóxido de carbono, e incluso carbono pegado a carbono, pegado a carbono, pegado a carbono. Que este carbono con carbono en carbono es el negro de humo. Esa cosa negra a la que llamamos ceniza o carbón. El carbón es casi carbono puro, amontonado de esta manera, formando compuestos de carbono. Por cierto, esto se descubrió en el siglo XIX cuando se descubrió, o se inventó, o se planteó, la química de los organismos, o la química inicialmente orgánica. Eso fue en el siglo XIX. En el transcurso del siglo XX entendimos mejor cómo cambian estas sustancias que tienen carbono, y actualmente la química orgánica no es la química de los organismos, sino la química de los compuestos que están formados por carbono. Entonces, un compuesto orgánico es cualquiera que tenga carbono en su composición química. En palabras, la madera es orgánica, el papel es orgánico y los polímeros de tipo plástico también son orgánicos. Así es que ya saben dónde tirarlos en cuál bote. Donde diga orgánico, ahí van los plásticos. No, ¿por qué lo tiras? Esos van inorgánicos. Inorgánico es todo aquello que no tiene carbono. Eso es química. Eso es química. Ahora, ¿qué tiene que ver con la astrobiología? ¿Por qué la química es necesaria para preguntarnos si puede haber vida en otros astros, además de la Tierra, o por qué hay vida en la Tierra, siendo la Tierra un astro? Primera pista. Donde haya carbono, a ver, si en la Tierra todos los seres vivos están formados por carbono, ¿cuál es un prerequisito químico para que en algún otro astro haya al menos vida del tipo químico que hay en la Tierra? Tiene que haber carbono. Tiene que haber una presencia suficiente de carbono. Y es ahí donde algunos de los materiales que les compartí
tienen de información? ¿Qué información encontraron al respecto? La pregunta que podríamos hacernos es, ¿hay carbono en otros astros? ¿Sí o no? De lo que leyeron, ¿eh? ¿En dónde? A ver, otros astros, en el Sol. No. No hay carbono. ¿Eh? Podría haber, pero A ver, busquen el espectro del Sol. Espectro atómico, espectro químico del Sol. Debe ser, el espectro químico del Sol. ¿Por qué espectro? El fantasma del Sol. ¿Ya encontraron? Yo creo que no viene. Nada más. Está muy escasa esa Primero que información. dice, sí. Son los más abundantes, el hidrógeno y el helio. ¿Cómo podemos saber de qué está formada la materia? Por el por el espectro de... A ver. Traigo aquí. Fíjense. Pongan atención acá. Dejen un ratito de buscar la información. Fíjense en el cerillo. No importa el cerillo, lo que importa es lo que va a salir una vez que lo tallen. ¿De qué color se vio? Amarillo anaranjado. Ahora fíjense en este. ¿De qué color se ve? Inicialmente azul. Y el color depende, este amarillo depende de la cantidad de oxígeno que esté oxidando al propano que está aquí adentro. ¿Sí? Por eso, si le cierro un poco, no solamente, aquí ya no, ni siquiera prende, la flama es más pequeña y se alcanza a ver en mayor proporción azul que amarillo. Y lo que pasa es que cuando lo abro más, este de acá se está oxidando menos. Entonces la flama por eso es más amarilla que el azul, que es donde se está oxidando más completamente el propano. Diferentes materiales, cuando se oxidan, emiten diferentes colores de luz. ¿De qué color es? Rojo. Lo que está aquí recibiendo un estímulo eléctrico, esa interacción eléctrica está oxidando algo que está produciendo una emisión de luz roja. Su composición química debe ser diferente a la del fósforo, a la del cerillo, a la del propano. ¿Y este? Verde. Verde. No está, no lo vean porque es magia, no. Son diferentes. Ok. Diferentes colores que pueden estar todos juntos en la luz blanca. Pueden salir a través de un prisma de la luz blanca. Y entonces conocemos el espectro de Barbie. Sí decía Barbie, amarillo, azul, verde. ¿Me puedo dejar de sonreír? Esta era de una Barbie, es maestra pintora. Fíjense. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esto es ciencia. Rojo y amarillo da anaranjado. Amarillo y azul da verde. Rojo y azul da violeta. Oh, muy educativa, Barbie. Este es el profesional. El círculo cromático profesional. Y tiene los mismos colores: rojo, aquí dice naranja,
amarillo, verde, azul y violeta. Y están los intermedios, el rojo naranja o mandarina, el amarillo naranja, el amarillo verde, que es el amarillo limón, el azul verde, que es el aqua, el azul violeta, que es el índigo de Newton, y el rojo violeta, que es el fuchsia. Ok. ¿Cómo se llama el de la impresora? No, el otro. El magenta. El magenta es este. Y el cian es este. Lo que pasa es que diferentes combinaciones de materia pueden provocar diferentes aspectos físicos. Entonces, viendo el aspecto físico, el color de la luz, podemos asociarlo al material que lo está produciendo. ¿Cómo podemos saber si hay carbono en otros astros? Si son astros que emitan luz como las estrellas, debe estar su huella espectral o espectroscópica, su huella de color en la luz que emite. La hago pasar a través de un prisma. ¿Bien? Y entonces deberían encontrar ustedes publicaciones donde está el espectro completo de lo que forma el Sol. ¿Sí? Lo que más abunda en el Sol son helio e hidrógeno más que helio, pero también hay menores cantidades de estos elementos químicos como carbono. Pero eso no significa que en el Sol pueda haber vida. ¿Por qué? Quizá por la alta temperatura. Tenemos que estar a temperaturas menores. Otros astros de menores temperaturas en los que haya carbono, en los que se haya encontrado carbono, ¿dónde más? De la información que les pasé. ¿Dónde? En Marte se ha encontrado dióxido de carbono. El 90% de la atmósfera de Marte es de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, de donde llegó, fue producto de la respiración de los marcianos. Sí. Actividad volcánica. Probablemente. En Venus también hay dióxido de carbono. El 90% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono. Entonces también hay venusinos respirando. La diferencia entre los dos planetas es que no es tanto la composición química y la porcentual de toda la mezcla, sino la cantidad total de gases de dióxido de carbono o de dióxido de carbono gaseoso en la atmósfera de cada planeta. La presión total de la atmósfera de Marte es el 1% de la atmósfera, de la presión de la atmósfera terrestre. O sea, aunque el 90% es dióxido de carbono, es muy poquito el que hay. Es una atmósfera muy rara, todavía es física, presión muy baja. En el caso de Venus es al revés. El 90% es dióxido de carbono y la presión es 90 veces más grande que la atmósfera terrestre. Entonces es tanto la parte física, presión, como la parte química, composición química. ¿Sí? En clase pasada, bueno, cuando hablábamos de vulcanismo y todo eso, igual en Venus hay volcanes, pero bueno, eso lo vimos en clase de geología. Ajá. Pero esos volcanes Qué bueno, están, qué bueno. están muy achatados por lo mismo de la presión. Ajá. Y no hay fragmentos piroclásticos que salgan, No hay. es como pura lava así. Sí, solamente son flujos de magma. Ok. Afortunadamente se pueden encontrar restos de astros que no se alcanzaban a formar, o no sé si se formaban en el sistema solar al inicio, quedaban orbitando y de repente se encuentran órbita con órbita, la Tierra con ellos o ellos con la Tierra, y llegan a la superficie terrestre. Se llaman, ya que están en el suelo, se llaman meteoritos. Meteoroides. Meteoroides, cierto, meteoroides.
Cuando pasan por la atmósfera, se llaman bólidos. Su origen puede ser, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, puede ser que hayan sido asteroides o fragmentos de asteroides, o que sean fragmentos de algún otro astro con el cual haya colisionado a algún otro astro más grandote. Por ejemplo, si algo colisionó con Marte, un asteroide grande que haya llegado a la superficie de Marte, puede haber provocado en la colisión una eyección de material que saliera, que alcanzara la velocidad de escape de Marte, no solamente no volviera a caer en la superficie marciana, ni quedaría en órbita de Marte, sino que podría escapar de la gravedad de Marte, orbitar el Sol y en algún momento colisionar con la Tierra. Y ser confundido con un meteorito o un meteoroide. O sí, más bien un meteoroide de origen marciano. Un pedazo de Marte que cayó en la Tierra. Se han encontrado varios. Igual de la Luna, igual de asteroides. Y se han analizado su composición elemental atómica. Y se ha encontrado que presentan algunos carbono. Las imágenes que he compartido de esas rocas que han caído del cielo, del Museo del Palacio de Minería, por ejemplo, ellos son principalmente hierro y níquel. Son casi hierro y níquel puro. Pero hay otros que tienen grandes concentraciones o grandes cantidades de carbono. Son meteoritos carbonosos, les llaman. Son evidencia de que sí hay carbono en el sistema solar más allá de la Tierra y que debe haberlo habido en la nube de la cual se formó, porque lo hemos analizado en laboratorios químicos en la Tierra, pero no es necesario que tengamos aquí el pedazo para poder estudiarlo gracias a la luz. Incluso que pasa a través de las estrellas, pasa a través de las nubes de gas que está en la galaxia. Ok, rojo. ¿Qué pasa con el verde? Cambia un poco. No hace cambio de dirección. Dependiendo de el material a través del cual pase, va a tener cambios. Así no le va a ir a dar a alguien de ustedes, como lo saben luego con Calderón. Yo no fui, lo acabo de comprar. Pasa igual. Interactúa diferente la luz roja que la luz verde con el propano. Pasa menos luz roja que la verde. Eso me puede servir para que yo pueda identificar la presencia de propano. Eso es espectroscopía. Y de esa manera hemos podido conocer la composición química del polvo que se encuentra entre las estrellas y se ha identificado, entre otros, como elementos químicos, carbono, además de hidrógeno, y helio, y oxígeno, y nitrógeno. O sea, los mismos elementos químicos que encontramos en la Tierra, ¿sí?, los podemos encontrar por medios espectroscópicos en el polvo y los gases que se encuentran entre las estrellas en nuestra galaxia. Por eso es que podemos afirmar que la misma materia que se encuentra en la Tierra, la misma materia química que se encuentra en la Tierra, está en el espacio. Y si en la Tierra sirvió para formar a la Tierra y dar lugar al origen y evolución de vida, pues al menos existe la materia necesaria como elementos químicos que
pudieran reaccionar, dar lugar a compuestos de carbono con los cuales están formados los elementos en la Tierra. Al menos esa materia está en otros lugares. Podría dar lugar a esas combinaciones y formación de compuestos. Afortunadamente hemos podido encontrar por los mismos métodos y también enviando sondas a planetas como Marte y Venus y a asteroides y a cometas para estudiar su composición ya no solamente elemental, sino su composición donde los átomos se juntan para formar compuestos. Entonces conocemos también la composición de compuestos químicos en diferentes lugares más allá de la Tierra. ¿Qué compuestos químicos se han encontrado, por ejemplo, en cometas? Aminoácidos. Se han encontrado, entre otros, aminoácidos, vamos a ponerlos así, aminoácidos. ¿Por qué los aminoácidos serían importantes desde un punto de vista astrobiológico? ¿Qué se han encontrado en los cometas? ¿Y a mí qué? A ver, ¿estos dónde los encuentras en la Tierra? Las proteínas. ¿Y las proteínas qué son? ¿Qué hacen en la Tierra? Pues forman organismos. Nada más. Para que haya organismos se requieren proteínas, para que haya proteínas se requieren aminoácidos, para que haya aminoácidos se requieren moléculas de carbono. De hecho, los aminoácidos, la forma más simple de representarlas es así. Ahí está. Es un aminoácido. Bueno, cuando vas a ver como el espectro de un elemento, ¿puedes notar si es un isótopo o es un elemento? Esa es otra cosa. Química. Una cosa es la composición elemental. Un átomo da lugar a elementos. Pero los elementos se pueden... ¿Los elementos en qué se distinguen? ¿En qué se distingue el hidrógeno del helio? En su número atómico, vamos a decir. ¿Sí? En su número atómico. Los elementos tienen un número atómico. Número atómico. El número, ¿en qué se basa? Ahora sí. En los protones. Es el número de protones. Correcto. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, ¿cuál es su número atómico? 1. Y hay otra propiedad, su masa. La cantidad de materia que forma a esta materia llamada hidrógeno. Esta, ¿cómo se determina? ¿Qué es la masa? ¿Cuál es la masa de un átomo? La masa. Aquí otra vez me voy a regresar a la física. Masa es una cantidad física fundamental. Y es la cantidad de materia. Por eso es importante desde el punto de vista químico. ¿Peso qué es? La interacción de la masa. ¿Con qué más? Con la gravedad terrestre. Y esto es
por eso peso, W. Es que usamos la W en física, ¿verdad? No ponerle peso P, porque P es presión. Cantidad de movimiento. En física nos faltan letras, nos sobran variables y nos faltan letras. ¿Okay? Entonces, peso es. ¿Esto a qué se parece? Esto se parece a la segunda ley de Newton. M por A es igual a F. El peso es una fuerza. Entonces no hablamos de peso, aunque algunos químicos le llaman peso atómico. Es que algunos químicos no saben física. ¿Bien? Ok. Formalmente es masa, la masa del átomo. ¿Qué forma la masa del átomo? Protones. ¿Qué más? Neutrones. ¿Qué más? Y electrones. ¿Cuál es la masa del protón? 1 redondeada. La masa del neutrón, 1 redondeada. La masa del electrón, ¿dónde quedó mi tabla? ¿Qué? 0.0097. O sea, la centésima parte de, es más, menos que la centésima parte, 9 milésimas partes de la masa de un protón. Entonces no pinta. ¿Cuál es la masa de un átomo de hidrógeno? Es lo que tomé de aquí, 1.00979. No sé. Ay, mi miopía, en serio. Me comí un 7. Es 797. Esta es la masa del electrón. La masa del hidrógeno se suele poner como 1. Número atómico, masa atómica. Pero puede haber átomos de hidrógeno, elementos químicos, hidrógeno, número atómico 1, masa 2. En realidad es 2.014, 2.015. ¿Por qué? Porque tiene un neutrón. O sea, es un protón más un neutrón. Este átomo de hidrógeno sería un protón. Este átomo de hidrógeno sería un protón. Y un neutrón que se conoce como deuterio. Porque está formado por una masa igual a 2. Y hay una tercera forma en la que existen los átomos de hidrógeno. ¿Cuál es? Átomo de hidrógeno, número 1. Masa 3. Un protón y 2 neutrones. Y se conoce como tritio. Ahora, es el mismo elemento químico. El mismo elemento químico que existe en 3 formas diferentes por su diferencia de masa. Se llaman, como son los mismos, se llaman isótopos o formas isotópicas. Estos son isótopos. Un isótopo es un elemento químico de un mismo elemento químico, pero con diferente masa atómica. Un átomo de un mismo elemento químico con diferente masa atómica. Por ejemplo, el carbono, ¿cuál es su masa? 12.0115. 12. El carbono puede ser carbono número atómico 6, masa 12. Pero también se puede encontrar como carbono número atómico 6, masa 13. O carbono número atómico 6, masa 14,
Y puede haber hasta de más a 15, nada más que es mucho más raro. Hay hasta 4 formas isotópicas del carbono. Y todos los elementos químicos, todos los que están aquí, al menos los naturales, porque hay algunos que son artificiales, son sintéticos, no existen en la naturaleza. Alguien me está diciendo, porque puse una afirmación, diciendo es que es parte de la realidad natural. Y me dice, ¿hay algún otro tipo de realidad? Sí, la realidad artificial. Lo que no existe de manera natural o no existía antes de que los humanos lo hiciéramos. Por ejemplo, el plutonio no existía como elemento químico. El más grandote era el uranio. Bueno, cuando los humanos empezaron a aventar átomos y a pegarlos y a romperlos, pudieron formar un átomo más grandote en masa y en número, que es el plutonio. Ese no existe en el polvo galáctico, en el polvo estelar no existe plutonio. Ese solamente se puede producir, se ha podido producir en laboratorios en la Tierra. Ah, bueno, sí, ya existe un poquito en el espacio. Lo hemos lanzado en naves espaciales, como la Voyager, las 2 Voyager y las 2 Pioneer. Porque usamos el decaimiento radiactivo para producir electricidad, para que funcione la nave espacial, donde no hay sol, porque no le podemos poner celdas fotovoltaicas a una nave que va a ir muy lejos del sol, se le van a bajar las pilas. Una vez que hay sol, suficiente emisión de luz solar. ¿Por qué podemos asegurar que no hay plutonio? Bueno, tiene razón. No se ha detectado plutonio. En ningún lado donde se han apuntado telescopios con espectrógrafos se ha encontrado la huella espectroscópica del plutonio. No se ha encontrado. Podría haber, bueno, si lo formamos los humanos, a lo mejor la naturaleza lo pudo haber formado, pero no se ha encontrado. De hecho, no se ha encontrado en la Tierra plutonio de manera, en algún yacimiento de minerales, ¿no? La primera vez que se identificó fue en los experimentos del proyecto Manhattan. Incluso está en el premio Nobel de física. Podría igual, no sé, estar muy adentro en el... Quizá por eso que esté en la parte, y eso tiene que ver con nuestro examen. Es ese tipo de pensamiento que tienen que poner en práctica para resolver el problema de la evaluación. Porque los elementos más pesados tienen... Sí, el problema de los elementos más pesados cuando se forman planetas es que se van al centro. Y si yo les digo lo que hay aquí adentro, ¿me pueden decir que hay aquí adentro? Bueno, es que se quedó mordido. Ya está medio adentro, medio afuera. ¿Pero qué hay adentro de esta caja? ¿Quién sabe? Necesitaríamos que algo saliera de ahí, algún tipo de radiación. Eso tengo una duda. Por ejemplo, si apuntas como un medidor de ese tipo de cosas, bueno, o sea, de espectros, Ajá. a una nave que está flotando como basura del espacio y tiene plutonio, ¿te sale o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque emite radiación de la región más energética del espectro electromagnético. O sea, no importa si está visible realmente o no. O sea, no importa. No está. Ah, es que visible. Hablamos del espectro. Hay luz visible y luz invisible. No, sí. ¿Sí? De hecho, aquí pueden ver. Ay, te voy a poner. Ya no estoy acabando. Sí, no estoy acabando. No, no sé. Como que se tapó. Porque se tapó porque lo tengo en el máximo y sale la flama muy pequeña. No importa. Ahí está. Pueden ver el azul. Pueden ver el amarillo. Pueden ver aquí el color. No. Pero sí lo puedo sentir. Es infrarrojo. Se ve, se siente. El infrarrojo está presente. Así es. ¿Sí? O sea, hay manera de detectarlo. O sea, eso. Bueno, ya. Por eso conocemos la composición química y sabemos que además también se ha encontrado ¿qué más? En cometas, por ejemplo. Agua. Agua. Agua, agua.
Y de ahí una de las preguntas de la sesión de hoy, ¿y el agua en la Tierra de dónde llegó o cuándo llegó? Lo que leyeron, ¿qué propone? Hay dos hipótesis y ambas cuentan con evidencia cuantificable. Quizá lo que falta es medir con mayor precisión. Por ejemplo, podrían ser pues dos, bueno, yo sé dos, bueno, sobre lo que estábamos diciendo de la erupción volcánica, que también ahí arroja vapor de agua, y también los meteoritos, que por ejemplo hay unos que traen agua en cristales de sal. Ajá, ok, entonces si sale de la actividad volcánica el agua, quiere decir que se formó, el agua estaba cuando se formó la Tierra, o sea, estaba presente en la nube de la cual se formó la Tierra. Primera hipótesis. Evidencia, salen los volcanes. Segunda hipótesis, meteoritos. La mayoría provienen de asteroides en el cinturón de asteroides que mencionamos en la última clase del tema anterior. En los asteroides se ha encontrado agua. De hecho, ya se han enviado naves a asteroides y se han podido hacer muestreos y se ha encontrado agua. Pero también se ha encontrado agua en los cometas. De hecho, los primeros astros fuera de la Tierra en los cuales se detectó agua por métodos espectroscópicos fueron los cometas, desde mediados del siglo pasado. Ya a mediados del siglo pasado decían los astrónomos que los cometas son bolas de nieve sucias, porque además de agua, de la huella del agua, se encontraban huellas de compuestos de carbono, por ejemplo, dióxido de carbono y otros. Entonces no era agua limpia, agua pura, era agua mezclada después en bolas de nieve sucias. Quizá el agua llegó después de la formación de la Tierra en un bombardeo por cometas. Que los cometas son el último material de la nube original que quedó en la mera orilla del sistema solar. Están más allá del cinturón de Kuiper, en una región llamada, en los cometas. Los cometas se encuentran, los cometas tienen agua y se encuentran en la nube de Oort. Un astrónomo sueco, ¿okay? Él fue el que propuso que las cometas se encuentran ahí y está tan lejos del sistema solar, está a escala de distancia luz, no recuerdo la magnitud. Busquen la información en la red. ¿Sí? ¿A qué distancia del Sol está la nube de Oort? Ahora sabemos por las trayectorias de los cometas que se han estudiado que casi todos, por decir que casi todos, acabo de descubrir uno que salió, no salió, llegó de fuera del sistema solar, incluso fuera de la nube de Oort. Pero la gran mayoría de los cometas provienen de ahí y todos tienen agua. ¿Cómo sabemos si el agua llegó a la Tierra? En un bombardeo por cometas y no por meteoritos ni en la nube original. Por la composición isotópica. Toda el agua se forma igual, hidrógeno y oxígeno, pero los hidrógenos pueden ser diferentes. Entonces lo que necesitamos es conocer la composición isotópica de cometas, del agua volcánica, del agua freática se llama, y del agua presente en meteoritos. Y cada una de ellas presenta proporciones distintas de hidrógeno, deuterio y tritio. Es ahí que varios artículos presentan resultados diferentes que están analizando. Y lo que necesitamos son las proporciones de esa agua. A lo mejor el agua llegó, a ver, ¿de dónde llegó? ¿De los cometas? ¿De la nube original o de los meteoritos? Algunos dicen no, de la nube original. Otros dicen no, de los meteoritos. Otros dicen no, de los cometas. Y si llegó de todos, lo importante será entonces las proporciones en magnitudes de masa de cada una de las fuentes.
y nos permitirá hacer mejores modelos de cómo se forman planetas, ya sea la Tierra misma u otros planetas alrededor de otras estrellas. De ahí la importancia de entender entonces la composición química, la naturaleza de la variedad de la composición elemental, isotópica, y de la composición molecular o de compuestos que forman a su vez a los astros. Y con esto seguiremos en la siguiente sesión. Hoy terminamos.